que teníamos datos en la parte de la actividad industrial, manufacturera y comercio. Entonces teníamos que entrar a este sitio y aquí teníamos los datos estructurales, y habíamos visto los cuadros estadísticos. Entonces los cuadros estadísticos teníamos nosotros el consumo, número de empresas, número de personal, valor agregado, valor bruto. Y teníamos que escoger una de las bases de datos que nosotros, para analizar, habíamos escogido nosotros el número de empresas del año 2010, 2012 y 2017 de la actividad manufacturera, ¿no? Entonces era un ejemplo, pero ustedes podían haber escogido cualquier otra base de datos. Entonces el número de empresas, descargábamos la base de datos y un archivo Excel contenía justamente la base de datos, ¿no? Entonces ahí está la base de datos, y esta base de datos lo que hacíamos era, teníamos que copiar en un libro del Excel nuevo, y a partir del cual nosotros podríamos haber analizado sus datos de este cuadro. Entonces aquí lo llevo a un libro del Excel. Vamos a llevar un libro nuevo, control V, y ahí está justamente la información. Entonces, aquí tenemos nosotros algunos campos que lo eliminamos, las columnas, la segunda columna, y teníamos un código, una clasificación de la actividad económica de Bolivia y la clasificación industrial internacional uniforme, ¿no? Entonces, esta codificación nosotros habíamos cambiado por un código del 1 hasta el último valor, del último dato de la serie del 2010, 2012 y 2017. Entonces, habíamos realizado nosotros, en base a este cuadro original, donde la fila 9, aquí en la fila 9, estaba el encabezado del cuadro original, que es la clasificación de la actividad económica de Bolivia. Tenemos la descripción de la actividad, los años, y en la fila 10 correspondía al total, ¿no es cierto? Al total. Entonces, para mí, la base de datos correspondería a analizar desde la fila 11 hacia adelante, ¿no? Entonces, 11 hasta la fila 32, que serían los datos a ser analizados. Entonces, si yo ya copié la base de datos, la fila 2 en este caso corresponde a los totales, lo elimino y aquí coloco un código, que en este caso va a ser un contador para poder realizar las gráficas correspondientes, ¿no? Entonces aquí a este contador le voy a dar un valor 1, 2, 3, y seleccionando vamos a jalar hasta el final y nos da ya la numeración correlativa ascendente del 1 hasta el 22. Entonces este campo se convierte en un contador de la actividad económica independiente al nombre de la agrupación, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si vemos en esta base de datos, en el año 2010, qué actividad económica es la que tiene, bueno, cuál es la de mayor número de la actividad económica, 128 en el año 2010, 132 en el año 2012 y 218 en el año 2017. Recurro a la base de datos original
y veo que la actividad de mayor importancia en esa base de datos es la elaboración de productos alimenticios. Entonces, esa era una forma de analizar esta base de datos. No necesariamente podemos tomar en cuenta el que tiene mayor número de actividad, en este caso de la elaboración de productos alimenticios, sino que algunos pueden agarrar de acuerdo al interés, por ejemplo, en este caso la fabricación de productos de cuero y productos conexos, cuántas empresas había el año 2010, el 2012 y el 2017, ¿no? Entonces, dependiendo del análisis que ustedes realicen, pueden justamente tomar en cuenta la distribución de lo que ustedes quieran presentar. En este caso, la elaboración de productos alimenticios, en el cuadrito que habíamos seleccionado nosotros, tenemos que esta actividad es la que me interesa y por lo tanto podríamos nosotros realizar justamente una selección de los datos e insertar un tipo de gráfico que habíamos visto. Por ejemplo, en este caso tenemos el gráfico que corresponde, lo que es azul es a los años, lo selecciono de la gráfica, lo borro y aquí ya me queda justamente la serie de datos que yo quiero observar, que es justamente el número de empresas dedicadas a la fabricación de alimentos en el año 2010, que es el 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2010 tenemos 128, en el año 2012 132 y en el año 2017 218 empresas. Entonces, este histograma teníamos que nosotros luego realizar otro gráfico que era un gráfico de torta con los mismos datos. Entonces, nuevamente voy acá, selecciono los datos y acá voy a insertar y ahí determino justamente el otro tipo de gráfico, ¿no? Por ejemplo, si es dependiendo de lo que ustedes quieran presentar, el gráfico de torta, y ahí van justamente determinando, ¿no?, cuál es el de mayor importancia y colocan su etiqueta. Entonces, ese era el trabajo, ¿no? El trabajo que tenían que presentar justamente haciendo un análisis de lo que nosotros habíamos pedido, que hagan un pequeño análisis, que sería justamente este ejemplo, ¿no?, que le habíamos dado, importancia de la actividad industrial manufacturera en Bolivia. Hay una introducción. El objetivo es analizar el comportamiento de la actividad manufacturera en Bolivia, el objetivo específico, una metodología y los resultados. Entonces, los resultados están referidos a la industria manufacturera, que se puede ver en el cuadro 1, que es justamente la que estamos viendo. La caracterización de la industria manufacturera, que es el segundo gráfico, que es el gráfico de un histograma, y finalmente un gráfico de torta. Entonces, y con eso se podría hacer otro tipo de análisis, pero lo necesario es por lo menos representar los dos tipos de gráficos, un histograma y un gráfico de torta, ¿no? Entonces, eh, eso era en forma resumida lo que habíamos visto en la anterior clase. Algunas consultas. A ver, para poder facilitarle el trabajo, no lo van a hacer el texto, ¿ya? El texto, olvídense del texto, si no va a ser una demora para ustedes, pero traten de que tenga un título, su trabajo, por ejemplo, el título de acuerdo a lo que ustedes van a analizar.
aquí tengo en la página principal, fíjense, tengo de consumo, número de empresa, número de personal, valor agregado y valor bruto de la actividad manufacturera. Vuelvo a repetir, nosotros hemos abierto una base de datos del número de empresa, entonces la base de datos original del número de empresa es la que se presenta en este libro, ¿no? Del Excel. Entonces, de aquí yo tengo la opción de escoger cualquier actividad referida a la actividad manufacturera, por ejemplo, la fabricación de metales comunes. Entonces, yo puedo escoger esto y hacer el mismo análisis que acabo de realizar con lo que es la elaboración de producto alimenticio. Entonces, y ahí está justamente los datos que tenemos, una serie de bases de datos que yo puedo analizar. Entonces, como copié yo toda esta base de datos a un nuevo libro del Excel, por ejemplo, puedo seleccionar este de acá, 485171, vamos a ver a qué corresponde, 48 a la fabricación de productos de caucho y de plástico. Entonces, en su hoja de presentación colocan el análisis del número de industria manufacturera dedicada a la fabricación de productos de caucho y plástico. Entonces, ahí hacen referencia tan solo a esta base de datos, ¿no? Que para el año 2010, 48 unidades dedicadas a esta actividad en el 2012 y en el 2017. Entonces, lo que tengo que hacer es escoger alguna de las actividades referido al número de empresas que tiene esa actividad y representarlo justamente en forma de gráfico esos datos, ¿no? Entonces, si yo voy a escoger esta actividad, tengo que seleccionar los años, selecciono con control, voy y selecciono la otra fila, ¿no? Año y fila, y acá en insertar, voy y hago justamente lo mismo. Lo que hay que es seleccionar la serie de los años, que no me interesa graficarlo, pero sí la serie de los datos, ¿no? Que me está representando justamente a la actividad que estoy analizando, que sería la fabricación de productos de caucho y de plástico. Entonces, esta forma de análisis ya me permite realizar alguna interpretación en la cual gráficamente se observa que en el tercer periodo, en el 2017, hay una mayor cantidad justamente de actividades dedicadas, de empresas dedicadas a esta actividad. Entonces, aquí también se puede insertar el otro gráfico de torta, ¿no? Entonces, seleccionando tan solo la serie de datos, ya tengo los dos gráficos y colocan ustedes en su documento a presentar en un proyecto nuevo, en una hoja nueva, número de empresas dedicadas a la fabricación de caucho y de plásticos. Entonces, colocan ahí el título. El título, vamos a colocarlo acá, ¿no? Su nombre. Y aquí pueden colocar un histograma que, colocando que la cantidad de empresas dedicadas se la presenta con un gráfico, con un histograma, copian el histograma, lógicamente que tienen que editar, por lo menos lo sacan este título, eh, colocan el título o la leyenda en el eje X, que está referido a los años, aquí en la leyenda, en el eje de la Y, número de empresas. Entonces tienen que editar eso por lo menos y presentarlo luego como un gráfico, ¿no? Entonces en este gráfico hacen el centrado y
Posterior a esto, también pueden presentar el otro gráfico que estamos realizando, que también hay que editarlo, lógicamente. Hay que editarlo. Una vez que ha sido editado, también lo copian, perdón, lo copian al documento Word y bueno, hacen su interpretación, no tan solo de estos dos gráficos. Ahora sí, un poquito mejor, para que no tengan que hacer un documento más extenso, solamente mostrando el nombre de la actividad que ustedes están analizando. Sí, en este caso, referido a lo que es la fabricación de productos de caucho y de plástico, donde pueden comenzar indicando que el número de empresas dedicada a la fabricación y van escribiendo a la fabricación de caucho y metales, creo que se presenta en el gráfico número 1. Este es el gráfico. Colocan aquí gráfico 1. Entonces, número de empresas, ¿no? Número de empresas, que justamente en el título ya se está indicando que son las empresas dedicadas a lo que es la fábrica de caucho y de plástico. Entonces, número de empresas y también para corroborar esta distribución, colocan el título en el segundo gráfico, que este ya es un gráfico de tipo torta, para ver cuál es la diferencia y que, bueno, ya ahí hay dos elementos para analizar y, a ver, no, aquí creo que no estaba compartiendo la pantalla. Ahí está. Entonces, aquí tenemos lo que vamos a analizar, es la fabricación de productos de caucho y de plástico, que sería el título, y eso depende de cada uno de lo que vaya a analizar. ¿Entendido, Rosy? Si usted va a analizar otra actividad o otro rubro, ¿cómo está? También lo coloca aquí. Entonces, aquí abajito coloca su nombre, ¿ya? Su nombre del alumno. Y aquí empieza a escribir haciendo una presentación de los datos. El número de empresas dedicadas a la actividad de caucho y de plástico se observa en el gráfico 1. Aquí está el gráfico 1 y gráfico 2. Si ustedes quieren, le ponen gráfico 2, que es justamente referido a lo que es un gráfico de torta. Entonces, con una sola hojita lo terminan y lo envían. Sencillo. ¿Entendido? Ingeniero, también lo enviamos en PDF, ¿no? Como los anteriores trabajos. Todo en PDF, ¿no? Primero para editar utilizan el Word y luego lo convierten a PDF. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. ¿Alguna duda? Es ahora, antes que lo libere, ¿alguna duda? ¿Hasta cuándo tendríamos para subir la tarea, Inge? Hasta hoy a las 9. Ingeniero, que no lo puede modificar la hora de entrega. Ya le he quitado el contenido, todo lo que tenía que hacer. Hoy a las 9 lo entregan. Estoy explicando. ¿De la mañana, ingeniero, disculpe? Sí, dentro de 40 minutos. ¿Y qué pasa? Que a las 9 tengo clase de física. Ya, vuelvo a repetir para aquellas personas que no tienen duda, tienen que irse a la plataforma del INE. Ya, entonces aquí colocan en la plataforma del INE, se van a lo que son los datos estadísticos, industria manufacturera, y se van a estadísticas estructurales
y dentro de ello cuadro estadístico. Y aquí, por ejemplo, si yo voy a analizar el valor bruto, entonces abro, y ya tengo otra base de datos, ¿no? O sea, que va a ser diferente a la anterior. En este caso, ya me está dando quiénes son, ya en unidades, quiénes son los que aportan o quienes aportan con un mayor valor económico o valor bruto al Tesoro General de la Nación. Entonces aquí, por ejemplo, ya cambia los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay la fabricación de coque, la fabricación de textiles, de fabricación de prendas de vestir, todo esto está expresado en miles de bolivianos. Entonces, ahí está otra de las formas de poder analizar otra base de datos, pero lo que aquí cambia son las unidades de los datos, que en este caso está expresado en monedas nacionales, y en el otro caso que es el número de empresas, ¿no? El número de empresas que son número de empresas que se dedican a diferentes actividades económicas, y eso está definido justamente por cada día, por cada actividad, ¿no? Entonces, eso sería la diferencia. Luego, ustedes tendrían que elegir cuál de ellos y realizar una selección de la actividad, realizar un histograma, realizar un gráfico de torta y llevar a un documento que está ya reducido a una sola hoja, en la cual colocan el título de lo que ustedes van a analizar, el nombre del alumno, y en el primer párrafo haciendo una descripción de lo que ustedes están presentando, ¿no? Un histograma en un gráfico 1 y un gráfico de torta en el gráfico 2. Entonces, y con eso lo editan y lo entregan hasta hoy a las 9 de la mañana. Ok, aquí tengo el SPS. Este programa lo tendrían que hacerlo instalar o lo instalan ustedes. Y este programa es el que vamos a utilizar para poder analizar las bases de datos que estábamos analizando justamente hasta hoy. Entonces, el programa es el SPSS. ¿Sí? Ya, eso tendrían que ustedes instalarlo para la próxima clase. Con control selecciona la fila que va a graficar. Insertamos un gráfico, un histograma. Verificamos la serie de datos que está en color azul y corresponden a los años. Eso lo vamos a eliminar. Y nos quedamos con la serie de datos que queremos representar, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Y luego de eso seleccionamos en este caso la cuarta fila, como dice, de prenda de vestir. Insertamos también un gráfico de torta, que ya está ahí, ya están los dos gráficos, ¿no? Ya, entonces vamos a seleccionar, insertar un gráfico de torta. Y ahí están los dos gráficos, ¿no?